Hey, ¿qué pasa, brothers troncos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Sí, amigo mío de Patreon, muchas gracias por estar ahí otra semana más. Estoy encantado de que estéis ahí, quiero que lo sepáis. Y hoy os traigo el vídeo que os prometí porque vi que, bueno, en los comentarios era uno de los que más salía. Así que ya sabes que en el propio post, no digo en el vídeo, sino en el post de Patreon, me puedes dejar tu comentario sobre qué te ha parecido este vídeo, qué cositas a lo mejor te han faltado ver, que esperabas ver y no las has visto, o cualquier cosa. Y luego, por supuesto, pues si hay algún vídeo que te llame la atención, mi idea es, por supuesto, la próxima semana traeros una, como siempre que hay fin de semana de carreras, ya lo sabéis, edición especial de el fin de semana de carreras, con vídeo, con imagen, con tal y con cual. Y más adelante el siguiente que me gustaría traeros es el de los neumáticos, porque creo que hay unas cuantas cosas que mucha gente no conoce, que son más típicas de lo parecido y a la vez os van a resolver muchas cosas no solo de conocimientos nivel MotoGP, sino también de usuario de moto, que mucha gente no tiene en cuenta. Pero eso lo hablaremos en el próximo vídeo, que si no, este por supuesto hace una intro eterna, que no es lo que pretendo, y bueno, pues no quiero tampoco aburriros. Así que vamos a hablar del vídeo, como hemos dicho, que más hablamos, que más me pedisteis la mayoría de los que comentasteis y disteis vuestra opinión sobre qué vídeo os gustaría ver, y es la diferencia entre un motor, por ejemplo, la diferencia en general entre motores, sobre todo de MotoGP, y sobre todo la diferencia entre motores, especialmente como digo en MotoGP, que hay, que son los 4 en línea o los 4 en V. Más o menos, ¿no? Por decirlo así. A mí me gusta explicar las cosas de un modo que las entienda la gente, ¿vale? Por eso pongo muchos ejemplos, intento logicar, ¿no? Darle a la lógica y, por supuesto, hacer que eso llegue a verse comprendido en un ejemplo de la vida real que tú puedas comprobar empíricamente, no prácticamente, para que entiendas mejor las cosas. Cuando yo busco saber algo, me gusta que me lo expliquen y me gusta averiguar a mí lo mismo, o sea, es decir, me gusta entender las cosas. Y lo mismo me gusta hacer con las personas. No quiero explicarlo, decírtelo, y por decírtelo ya lo sabes, y lo único que sabes es en realidad repetirlo. Quiero que lo entiendas para que tú lo interiorices y más adelante pues lo puedas explicar como a ti te dé la gana una vez entendido, que es lo bonito de entender. Así que voy a poneros algunos ejemplos un poquito absurdos a lo mejor a priori, pero que vais a alucinar porque me gustaría que lo que os voy a poner como ejemplo lo probarais el próximo día y vosotros mismos digáis, hostia, es verdad, cómo se nota, ¿no? Bueno, en fin, si recordáis, el año pasado hice un vídeo muy interesante en el cual hablaba de por qué la Yamaha estaba yendo tan mal, ya que era súper interesante. Cuando leí aquella historia me quedé alucinado de las cosas tan interesantes que había. Vamos a ver, voy a intentar poneros los ejemplos más claros que pueda y para ello vamos a utilizar, por ejemplo, esto que tengo aquí, que es mi cámara 360, de la cual os hablaré dentro de poco, y esto que es mi móvil, ¿vale? Un motor en línea, para que nos hagamos una idea, yo doy por hecho que esto lo sabe todo el mundo, pero da igual, lo explico igualmente. El motor en línea, si esta fuese la moto, va en línea transversal a la propia moto. No va en modo longitudinal con las ruedas, ¿de acuerdo? Sin embargo, el motor en V, que sería este, sí va en longitudinal. ¿Entendido? ¿Esto qué genera? Bueno, pues genera muchísimas diferencias de dos tipos. Una, de parte componentística, comportamiento de la moto, por cuestiones de logística, de desplazamiento de pesos, de un montón de historias que mueven el baricentro de la moto y todo esto que ahora os voy a contar, y la otra es el comportamiento del motor. ¿Qué diferencia hay entre tener 4 en línea y tener 4 en V? Ahora os voy a dar ciertas pequeñas opiniones personales. En cuanto a comportamiento del motor, de la potencia, de todo esto, la diferencia es que el motor de 4 en V tiene más bajos, tiene unos rangos más utilizables, más en todo el rango de revoluciones, y sobre todo tiene un carácter más explosivo, es mucho más potente en líneas generales, en todo su rango, porque al final no es por lo fuerte que acelera arriba, que también lo hace el de 4 en línea, sino por todo el rango que lleva acelerando. Ejemplo principal, para que entendáis la diferencia precisamente. Cuando para el piloto más rápido, si los dos tenemos la misma moto, por ejemplo, cuando yo corro en Supermotar, muchos de ellos tienen la misma moto igual que yo. ¿Quién es el más rápido? ¿De verdad hay una moto que corra más que la otra? No, el más rápido es el que abre gas antes. Si las motos están más o menos seteadas igual y el piloto tiene el mismo peso, el más rápido es el que abre gas antes. Entonces, ¿cómo corres más si abres gas antes? ¿Cómo abrir gas antes? Pues bueno, eso ya es otra historia. ¿Qué es lo que hace el motor en V, precisamente? No es que abra gas antes, pero abriendo gas a la vez, el motor en V empieza a correr más antes.
Eso hace que también llegue más rápido a las altas vueltas y que las altas vueltas las lleguen más fuertes. Entonces, el motor en 4 en línea pues se queda un poco ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de motos de MotoGP, que tienen más de 260 a 280 caballos, que ya son tantísimos, ni siquiera necesitan tampoco ese rango tan bestia, tan bestia. Lo notan en algunas pistas concretas. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no funciona sin una electrónica perfecta. Porque por mucho que sea el motor en línea, y que evidentemente el motor en línea genere una, digamos, una parte media y baja de las revoluciones más suave, gracias a que tiene menos fuerza, vamos a decir, pero da igual, porque estás hablando de una moto de 260 a 280 caballos, es decir, ya es una locura. Entonces, para que ese motor perdón, pueda sacar esa potencia máxima, realmente, y traspasarla al suelo, que es lo importante, no es la potencia que tenga el motor, sino las que puedas llevar a la rueda, y que se marque la diferencia con uno que lleva el motor en línea, tienes que tener una electrónica perfecta, unos neumáticos sobrenaturales, que os puedo garantizar que los que usan en MotoGP son de otro planeta. O sea, no tienen nada que ver con nada que hayáis podido probar jamás. Esas cosas son impensables, de verdad. Por eso duran lo que duran y todo eso. Y necesitas que la pista esté perfecta. Por eso, cuando la pista no está bien, las V4, por ejemplo, como por ejemplo Ducati, en Misano, no estaban adelante. ¿Por qué no están adelante? ¿Por qué no sé qué? Porque todo lo que han trabajado en esa moto no vale. Es que directamente no es, bueno, va peor. No, es que no vale. Porque esa electrónica no funciona para permitir toda esa potencia. Porque lo que hace es que la electrónica tiene que ser muy buena, porque una electrónica muy buena es la que corta muy poco, pero corta lo perfecto. Si cortas más, ya la moto no corre, entonces esa potencia que te da el motor en V no te sirve. Si cortas menos, el motor derrapa. ¿Qué pasa en las pistas con poco grip? Que estás cortando menos de lo que debería. Entonces la rueda hace spinning, se queda patinando mucho tiempo y no avanza metros. Entonces por eso motos como la Suzuki, que tienen esa potencia justita, cuando llegan a esas pistas, vuelan. Vuelan porque funden a los demás en ese sentido. No necesitan, o sea, por así decirlo, sus los contras de la Suzuki no salen a pasear, sí salen los de los otros y los pros encima no los pueden maximizar. Así que llega la Suzuki y te aplasta. Por eso, hablaba el otro día, si lo visteis en el canal, en un vídeo sobre cuál es la mejor moto, cuando os dije que, bueno, Marc Márquez no tiene la mejor moto, ni la tiene nadie en general, cada moto tiene su punto fuerte. Está ahí que los pilotos sepan sacarle todo el jugo o no. Y Marc Márquez es el mejor piloto porque le sabe sacar todo el jugo a su moto. No que sea la mejor moto, que no lo es para nada. Dicho esto, te preguntarás, vale, ¿por qué? Me ha quedado claro, el motor V4 tiene más bajos, más medios y unos altos parecidos, pero como llega más rápido, se notan un poco más. Es más constante, es más lineal, y en una moto de calle, eso sí que os lo digo, es el motor perfecto para carreras, o sea, para hacer un poco el loco en la calle. Yo tuve la Tuono V4 y fue el mejor motor que he probado en mi vida, es alucinante. Pero, claro, como digo, ¿por qué? Bueno, pues porque evidentemente en una moto de calle, mi Tuono, por ejemplo, tenía 175 caballos, no puedo deciros una moto GP porque nunca la he probado, ojalá, y entonces con 260 o 280 caballos no sé si será el mismo caso, pero en una moto de calle tiene unos bajos y unos medios perfectos, literalmente perfectos, porque son muy notables, pero no te asustan. Entonces es mucha potencia, muy controlable, muy manejable, y luego, bueno, por supuesto, la Tuono es que era una moto muy bien hecha. Vale, pero bueno, ahí está. Entonces te preguntarás, ¿por qué el motor V4 entonces tiene esa facilidad? ¿Dónde está el secreto del motor V4? Pues muy bien, es probable que ya lo sepáis, pero yo os lo explico. El motor, en resumidísimas cuentas, son cilindros, vamos a decir 4 cilindros, porque estamos hablando de todas las motos ahora mismo de 4 cilindros. Son 4 cilindros, imaginemos un motor en línea, ¿de acuerdo? 4 cilindros que dentro llevan un pistón que va conectado a una biela, y esta biela va conectada a un cigüeñal, ¿vale? El cigüeñal es precisamente el que se encarga de generar ese movimiento que cambia de lineal, que generan los pistones que suben y bajan, a circular con su propio movimiento. ¿Qué sucede con el motor de 4 en línea? Imaginaros que el motor es aquí el bloque, ¿vale? Aquí están los cilindros dando vueltas, chun, 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 los pistones, vamos, y con las bielas, y cogen el cigüeñal. El cigüeñal está aquí. La forma en la que agarran el cigüeñal, los 4 pistones, las 4 bielas, es el mismo, es decir, están, digámoslo así, cogidas desde abajo en perpendicular a 90 grados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ¿qué sucede con el motor V4? Pues que es así. Bueno, sería así, pero vamos a colocarlo así. ¿Qué sucede con este motor V4, como digo? Pues que el cigüeñal está en medio
de esos 4 cilindros y 2 lo cogen desde un lado y 2 desde el otro. ¿Qué supone esto? Que genera menos esfuerzo, menos resistencia al propio esfuerzo del cigüeñal. Es por eso por lo que es más potente, especialmente. Por cómo coge el motor, digámoslo así. Imaginaros que tú tienes una bicicleta de estas, una bicicleta de las que van con las manos, ¿no? Ese es el ejemplo más claro que se me ocurre. Una bicicleta que vas con las manos, en el momento en que estás aquí puesto, sería el claro ejemplo de un motor en línea. A ti te va a costar más que si tú tuvieras una mano aquí y otra aquí, y entonces el movimiento que hace esta ya te ayuda para esta. Bueno, pues esa es la diferencia entre un motor en línea y un motor en V en cuanto a prestaciones. Que ya me he liado y no quiero seguir liando y que penséis que soy tonto por poneros ejemplos tan raros. Pero bueno, la diferencia es la resistencia de agarre al cigüeñal, ¿de acuerdo? Es más fácil empujar con 2 tirando desde cada lado que 4 que se lo encuentra totalmente horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la verdadera y principal diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha demostrado todo esto? Que es quizás, casi diría, de lo menos importante, porque lo más brutal viene con todas las otras características que gana un motor en V. Paso a explicar. Por ejemplo, un motor en... Si habéis tenido alguna vez la suerte de subirse en un motor a poder ser lo más de carreras posible, porque claro, si ponemos por ejemplo el ejemplo de una VFR era una moto muy chula de aquel entonces, pero es una moto muy grande, no es el mejor ejemplo para ello. Pero si os habéis subido en una RSV, en una Tuono, etcétera, V4, veréis que cuando tú te subes a la moto y cierras las piernas, parece que vas en una bici, parece que vas en un bicilíndrico, porque como los dos, en vez de tener un depósito así, con un bloque motor así de grande, que sería, como hemos dicho, este móvil, tienes esto. Entonces, ¿y eso qué significa? Pues que esto siempre en un motor en línea será el estrecho mínimo que pueda tener la moto. A partir de ahí puede ser más grande, pero ya como sea más grande, la lías. Sin embargo, el motor en V puede ser esto de estrecho. ¿Esto qué genera? Primero de todo, una posición más cómoda para el piloto, porque gracias a eso puedes tener las piernas más cerradas. Las piernas más cerradas es una de las cosas más importantes en moto, porque cuanto más cerradas, más fuerza puedes hacer en el tanque de gasolina, más puedes apoyarte sin cansarte y eso genera confianza, genera un montón de manejabilidad, etcétera. Porque, recordad que esto sí que os lo digo, os lo he dicho muchas veces, las motos se pilotan con las piernas. O sea, tú te agarras a la moto con las piernas, perdón. El pilotaje sale de las manos, pero no te agarras con las manos. Que ya sé que el 90% de los pilotos lo hacen, pero es un error, ¿vale? Ese es el primer verdadero claro efecto positivo, es la ergonomía, súper positiva. Te subes en una moto más estrecha, más cómoda, más... Tú sientes que es más fácil moverla. No tiene por qué ser así, pero tú sientes que sí, por, como digo, la ligereza que se siente, la estrechez, el asiento puede ser ya mucho más pequeño, eso hace que sea más fácil, cuanto más pequeño es el asiento, más fácil es moverte por el asiento, etcétera, etcétera, ¿vale? La siguiente ya tiene que ver con la moto. Evidentemente, si hemos dicho que puede ser más estrecha para el piloto, también será más estrecha para la propia moto. Esto genera mucha mejor aerodinámica. Y no hace falta que os diga los millones de euros que se gastan en aerodinámica. O sea, fijaros si serán importantes con los millones de euros que se gastan en aerodinámica todas las marcas, con la tontería ahora de los alerones. Ahora que prohíben los alerones, pues nos inventamos otro carenado con cositas. O sea, que fijaros si será importante que cuando aún así te han prohibido los alerones, te sigues inventando otras cosas. Porque se demostró, aunque no lo quieran reconocer, que esto es muy importante. Y eso es lo que hizo esta gente. Muy hábilmente, pues siguió viendo que el motor en V a veces no es el mejor por la potencia. Por eso os decía, en MotoGP no creáis que es el mejor. Por eso Yamaha no cambia. Y ahora os explico todo eso, pero bueno, no os preocupéis. Pero, como digo, sin embargo, en cuanto a potencia, aunque no sea el mejor quizás, sí es cierto que bueno, como digo, la aerodinámica mejora muchísimo. Luego está el motor en V, pero bueno, esto es que no me quiero liar ya, pero bueno, podemos hablar del motor Screamer, perdón, y el motor Big Bang, que no sé si os suena esta historia, antiguamente Honda usaba el motor Screamer, que KTM se lo copió, tal cual el mismo año que llevó KTM, Honda cambió a Big Bang, viendo lo que estaba pasando, KTM cogió y dijo, pues yo también me paso al Big Bang. Que tiene mucho que ver con el cigüeñal crossplane de Yamaha, etcétera. No sé si os suenan todas estas cosas que estoy diciendo ahora, pero si no os suenan, no os preocupéis. Y os interesa, comentarios, y yo, pues ya sabéis que, por supuesto que me voy a esforzar en traeroslo pronto en un nuevo vídeo y
y bueno, y explicaros un poquito mejor todo lo que es esto, pero es que si no ya sería demasiado largo. Vamos a seguir hablando de las ventajas y desventajas del motor en V. Otra ventaja muy importante, ¿de acuerdo? Además de la aerodinámica, que probablemente será de las más. La ergonomía, que es una de las más cómodas y fáciles de pilotar para el piloto. No digo que la moto sea más fácil, sino que la posición hace que sea más fácil con respecto a la posición del 4 líneas. Sin embargo, luego puede ser que la moto pues genere otras historias. Otra cosa positiva y que también es negativa. Un motor en V, ¿de acuerdo? Con respecto a un motor en línea, es mucho más estable en la recta, porque reparte mucho mejor el peso y encima lo reparte en modo longitudinal. Por eso suele vibrar menos, se suele ir menos hacia los lados, etc. Sin embargo, también hace que eso sea más difícil de meter a la curva, porque cuando el motor está tirando hacia adelante o hacia atrás, pero por si no lo sabéis, por eso las MotoGP llevan un cigüeñal contrarrotante, es decir, el cigüeñal, lo que hemos dicho, que se encarga precisamente de generar ese movimiento cilíndrico, circular, que lo transforma de lineal a circular, en vez de girar en la misma dirección a la que va la moto, lo que hace es girar al revés. Eso se pone con unas poleas, con unas historias y tal, y entonces hace que gire al revés. Al girar al revés, frena esa inercia de que la moto cuesta pararla, porque tiende a irse larga por culpa de ser sobre todo en V. Esto lo llevan todos, por cierto, tanto motores en línea como en V. Pero aún así es más importante para los motores en V. Porque como digo, le cuesta más parar un motor en V por dos razones. La primera, porque el motor en V, del mismo modo que el cigüeñal tiene menos resistencia al funcionamiento, como hemos dicho ya, de las bielas, ¿vale? También lo tiene a la hora de frenar. Es decir, un motor en V tiene menos freno a motor que un motor en línea, ¿vale? Y yo he probado algunas motos con unas diferencias abismales. O sea, generalmente tiene bastante menos freno a motor. Todo esto genera que mucha más facilidad de aceleración, pero mucha más dificultad de deceleración. Y por tanto de introducirse en las curvas. Fijaros precisamente que ese es el problema de Ducati. Y entonces Honda, ¿qué es lo que hace? Pues hace motos muy pequeñas que intentan precisamente evitar este tipo de problemas, pero al final lo que nos dan cuenta es que generan otros problemas, que son en los que se encuentran casi todos los pilotos de MotoGP que llevan una Honda, que no son Marc Márquez, por supuesto. Entonces, uno de los contras es que un motor en V en general cuesta más introducirlo en la curva. También es cierto que tanto dentro de la curva como fuera es más estable, ¿eh? O sea, se puede costar la introducción un poco en la curva. Pero a cambio no te preocupes, porque dentro de la curva es mucho más estable. ¿Por qué? Porque si tú tienes una moto, no es lo mismo que te estén cayendo pistonadas de este lado y de este lado y que la distancia entre las pistonadas sea de, vamos a exagerarlo, ¿vale? Medio metro, por decir algo, que sin embargo la inclinación en vez de ser así sea así del motor y que la distancia entre los cilindros más opuestos lateralmente sea de 20 centímetros porque solo hay dos en cada lado. Pero claro, como están en V, están delante y detrás. A la vez, genera, como he dicho, una disposición de pesos mucho mejor el motor en V que en línea, pero sin embargo, como digo, pues, es un poquito más difícil meterla en la curva, ¿vale? Está claro que parece que el motor en V, solo con todas las ventajas que ya os he dicho, parece el favorito y el mejor. Y si os fijáis, no está errado, digamos, este pensamiento, puesto que desde 2016 las únicas motos que luchan realmente por la victoria son la Ducati y la Honda, precisamente, que llevan el motor en V. KTM está dando saltos adelante muy grande, poco a poco, y bueno, sí, Aprilia está más perdida, pero bueno. Entonces, ¿qué ventajas tiene el motor en línea y por qué lo siguen utilizando? Vale, pues si os acordáis el vídeo que os dije que el año pasado hice sobre por qué Valentino Rossi le pidió a Yamaha que la solución creía él que era hacer el motor en V y Yamaha todavía se niega a hacer un motor en V, ahí explicaba ciertas cosas muy importantes. Al final quiero decir que realmente cada motor tiene sus ventajas, de unas y de otras, pueden parecer menos o pueden parecer más, pero tienen mucho que ver también con el piloto al que fichan y con cómo la pilotan ellos. Entonces, todo esto hace que no haya realmente un motor mejor, al menos a priori. Sin embargo, es cierto que parece que el motor en V tiene más potencial, se puede seguir desarrollando más y el motor en línea empieza a estar ya más al límite de todo lo que puede dar. Otro ejemplo muy claro es lo que ha pasado en Superbikes, como una Ducati que es difícil de manejar y de hacer girar, pero solo por la potencia que se le saca, fijaros cómo corre esa moto y lo que ha podido hacer Álvaro Bautista con esa moto. Que estoy convencido de que si no hubiese habido problemas extradeportivos en el equipo que le han hecho fichar por otro equipo, aunque no se quiera decir todo esto, probablemente Álvaro Bautista habría ganado este mundial. O sea que esa moto es claramente superior.
Entonces, como digo, ¿por qué algunas marcas como Yamaha y Suzuki siguen eligiendo el motor en línea, incluso en Yamaha, aunque Valentino Rossi pida un motor en V? Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero de todo es porque estas motos, estos motores de 4 cilindros en línea, se la juegan más al mejor uso que les da la potencia de un motor en línea cuando estás hablando de un motor ya de 280 a 260 caballos aproximadamente. Es decir, como os he dicho antes, es muy difícil sacarle ese jugo a la potencia además que te da el motor en V. A cambio, es una moto, que esto sonará y diréis, coño, es verdad, esta moto es así de tal, que como os he dicho antes, es más fácil de meter en curva, porque la moto es más corta entre ejes. Esto no lo he dicho, pero evidentemente cuando tú estás hablando de un motor en V, en vez de ser en línea, es en V, fíjate, lo que puede ocupar un motor en V y lo que ocupa un motor en línea. Un motor en línea sería solo esto, con las mismas medidas, si los cilindros ocuparan lo mismo que los dedos, el motor en V ya ocupa más del doble que el motor en línea. ¿Os habéis dado cuenta? Esto significa que evidentemente la moto en V, el motor en V, te obliga a hacer una moto larga. A la fuerza, es obligatorio. Es la parte negativa también de eso. Eso, otra vez, genera más estabilidad en recta, pero hace que sea más difícil meter la moto en curva. Sin embargo, un motor en línea, como especialmente es, por ejemplo, la Suzuki, puede llegar a ser una moto muy corta entre ejes. Esto la hace muy fácil de girar, muy fácil de cambiar de dirección y la hace muy rápida en las curvas, como es precisamente la Suzuki y la Yamaha. ¿Os dais cuenta? Esa es la principal ventaja que tiene con respecto a el motor en V en cuanto a parte, ciclo, etcétera, y comportamiento de la moto en general. En cuanto al motor, se supone que es un motor mucho más fácil de manejar. Entonces todo lo que genera es que sea una moto más fácil. Por eso es una moto más fácil, como digo, no es una moto difícil. Por eso llega un rookie como Fabio Quartararo y lo hace muy bien. Llega un tío, por ejemplo, como Franco Morbidelli, que venía de sufrir con la Honda, y en Yamaha lo hace relativamente bien. Viene un tío como Zarco, y también lo hace muy bien en sus primeros años en Yamaha, porque es una moto mucho más fácil de usar, ¿vale? Sin embargo, el problema es que el motor en V y todas las nuevas soluciones tecnológicas empiezan a pulir mucho mejor los defectos del motor en V y las ventajas cada vez son más grandes. Y la potencia encuentran la forma de que se consiga llevar hasta la rueda y por tanto sí marcan la diferencia. Esa es la verdadera razón por la que el motor en V parece ser el futuro y parece que al final todas las marcas tendrán que acabar cediendo si no cambia las cosas. Porque evidentemente pues todo eso de la aerodinámica, las alas y todo ese rollo ayudan mucho, están suponiendo una gran ayuda para los motores en V. Y eso es lo que genera precisamente que, bueno, el motor en línea a veces se quede un poquito más. Como digo, hoy por hoy yo creo que las cosas están más igualadas de lo que parecen incluso, y el ejemplo es lo que hemos dicho. Es Marc Márquez el que está destruyendo al mundo, porque el resto de pilotos, ahora, en la segunda parte de la temporada sobre todo, las Yamaha están colapsando todo por detrás de Marc Márquez. Está ahí Dovizioso, que está claro y tal, pero ¿cuándo saca la potencia? Pues cuando llega a una pista como Aragón, en la cual sales desde parado en la última recta, con una recta de más de 1 kilómetro, ay, es que está sacando la potencia, pero mira qué pasó en Misano, estaban lejos, no, lejísimos, y mira todas las Yamaha donde estaban. La Yamaha es una moto un poquito más completa, la Suzuki también, y la Ducati lo es si el piloto es capaz de sacar ese jugo, si es capaz de tirar de un talento innato que hay que tener para poder inventarte trazadas que no tienen ni lógica siquiera. Porque te has de ir largo para sacarle el jugo, aunque parezca ridículo. Entonces, claro, tu cabeza al final siempre tira la moto rápido a la curva y eso hace que seas más lento sin darte cuenta. Intentas hacer paso por curva y entonces te vas largo. Y eso, sin embargo, lo hacen muy bien las Yamaha y la Suzuki. Por tanto, digamos que lo que te dice la mente inconscientemente sencilla de decir, bueno, pues es que ahora tiro la moto a la curva y paso por curva así lo más pegado al piano y tal. Eso es lo que haría una moto con el motor en línea, como digo. ¿Dónde está la otra diferencia? En lo que os conté en aquel vídeo de Valentino Rossi. Resulta que como los motores están totalmente cerrados, no se pueden tocar, etcétera, etcétera, el motor en V descubrió otra pequeña cosita, y es que a los laterales del cigüeñal hay unos balancines, unos contrapesos que hacen como de balance, ¿no? Estos contrapesos pueden cambiar el comportamiento del motor para hacerlo más rígido en la curva o menos rígido. Esto viene a querer decir que lo que vas a conseguir con esto es que el cigüeñal pese más o pese menos, le cueste más o le cueste menos. Puedes manejar gracias a eso el freno motor, por tanto, lo que le va a costar girar a la moto lo puedes manejar,
etcétera. Sin embargo, en el motor en línea no se puede, porque como el motor en línea ocupa tanto en línea, ya no le puedes añadir unos pesos a los laterales. Porque entonces ya la moto sería gordísima y entonces no funcionaría. Y ese es el problema que se encontraban y por la razón por la que se dice que la Ducati empezó a funcionar tan bien y la Yamaha no podía arreglar eso. Cuando Yamaha llegó y cerró el motor, no se dieron cuenta de que los pesos que habían puesto eran demasiado poco pesados. Por eso les costaba tanto acelerar. O sea, se aceleraban bien, pero si no había grip ya no aceleraban. Por eso hablaban de cómo patinaba la moto. Decía Maverick Viñales, si os acordáis siempre, no, es que siempre está haciendo spinning la moto, no avanza metros, derrapa y tal. Y era porque los pesos eran muy ligeros. Pero claro, esto se ve a toro pasado y es muy fácil decir, no, es que estos pesos son muy ligeros. A lo mejor si hubiesen puesto unos más pesados, tendrían el problema opuesto mucho más y no podría entrar a la curva. Al ser ligero se supone que aceleras mejor, pero si te aceleras demasiado mejor, no sirve porque entonces patinas y también entras más fácil a la curva porque no generas inercias. Entonces es muy difícil encontrar ese punto medio que encontró perfectamente la Ducati para arreglar los problemas que generaba su motor en V. Cuando estaba en una pista podían cambiarlos y cuando estaba en otra podían cambiarlos hacia otro lado. Y esa es básicamente la explicación de qué es lo que pasaba, por qué Yamaha no funcionaba bien y por qué Rossi le pedía a Yamaha un motor en V. Ahora ya sabéis más o menos en un largo speech que os he metido aquí, que espero no haberos aburrido, sobre cuáles son las diferencias principales. Podríamos seguir empezando a hablar poquitas y tal, pero ya os explotaría la cabeza, incluso a mí que ya me está a punto de explotar, y espero que no haya sido así, brothers. Así que ya sabéis que os leo a todos los comentarios. Muchísimas gracias de nuevo por estarme apoyando ahí, porque gracias a vosotros seguimos soñando con que esto sea posible, con que este canal siga teniendo sentido y con que se pueda seguir corriendo, sobre todo en Supermotar, que es lo que más me gusta, y espero que así sea, aunque veremos. Como digo, hoy espero, si no me equivoco, también haber subido un vídeo muy importante al canal, así que también espero que lo disfrutéis, doble sesión de Ironfran, y de nuevo muchas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si queréis más vídeos como este, si os interesan otros vídeos distintos, no importa, dejarme, quiero leeros, saber qué os gusta, qué os gustaría ver, qué no os gusta ver, y vuestra opinión para mí es importantísima, así que espero que nos veamos el lunes que viene con la recensión sobre cómo ha ido el fin de semana. Os la intentaré traer el lunes, pero os digo una pequeña cosita y es que me voy de viaje, bueno ya lo sabéis, lo voy a hacer público este miércoles, os voy a contar dónde me voy a Chernóbil en moto, 8000 kilómetros, volveré para el siguiente fin de semana, así que no puedo prometer al 100% que os vaya a tener ese vídeo para el lunes, pero lo voy a intentar, intentaré hacer una parada técnica en el hotel donde esté y pues hacer ese vídeo improvisadamente, aunque no puedo prometerlo, espero que sí, así que nada brothers, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña, hasta luego.